Muy buenas tardes, amados estudiantes. Fíjense, esta semana, debido a la cantidad de grupos de alumnos que hay, yo estaría ya terminando de hacer las exposiciones que debería hacer. Y vamos a tocar el día de hoy un tema que ustedes van a tener en consideración. Acuérdense que la clase pasada, la semana pasada, yo traté de abordar el método de sistemas, que es el análisis de sistemas, en este caso aplicado al diseño de soluciones para una organización, denominado modelado de los sistemas de negocio, que tiene que ver con cualquier tipo de solución que uno quiere, que el sistema puede ser un proceso, puede ser un área, en fin, una estrategia. El diseño de algo para el negocio sigue la metodología que la semana pasada hemos tratado de explicar de manera detallada, porque en la tarea que ustedes tienen que hacer como ya egresados, ojalá que esta grabación, esta referencia que les doy, lo tengan almacenado, guardado, para cuando ya ustedes se egresen, que eso pasará acá entre 4 y 5 años, ¿no? Es decir, quizás también se afine un poco el enfoque del modelado de negocio. El modelado de negocio puede enriquecerse con el tiempo y además por las características que se está dando especialmente en la velocidad, en la aceleración de los cambios que hay. Puede ser que esa forma de entender cómo se formula el diseño de una solución de negocio se haya enriquecido o se haya transformado, ¿no? Bueno, ahora vamos a tratar un tema de la mayor importancia para un ingeniero de sistemas que quiere distinguirse, que se quiere diferenciar, quiere mostrarse de una manera, digamos, impactante, diferente, con otro profesional que da opinión, propone cosas para una organización, en lo que fuere. Uno, cuando trabaja, ustedes van a salir a trabajar en una organización, hagan lo que hagan, y esa organización vamos a, digamos, uno lo que hace como sistemas es participar primero, del entendimiento del problema que puede tener la organización. En segundo, de pensar y plantear alternativas frente a una situación determinada. Luego también usted va a tratar de proponer varios caminos y saber dar criterio para seleccionar la mejor manera de abordar el problema que se tiene. Y listo, y una vez que se hace, usted tiene ahí el camino del diseño de una solución. Pero para eso hay un marco general de entendimiento de la organización, de cómo la organización debería funcionar. Y nosotros, los ingenieros de sistemas, nos diferenciamos del resto porque tenemos un marco de ideas, un marco de entendimiento que nos da digamos, una serie de criterios para hacer esas propuestas de mejora o a donde deberíamos ir. Y ese marco se llama modelo del sistema viable. Modelo del sistema viable. Que pertenece en realidad al campo de la cibernética organizacional. Es decir, es la cibernética organizacional el que nos ha dado, desde el punto de vista de sistemas, una visión, una perspectiva, un entendimiento de la manera como una organización se hace más exitosa, más eficaz,
tiene mejor pronóstico hacia el futuro. Y eso se llama el modelo sistema viable, que es un modelo cibernético organizacional que muy poca gente lo conoce. Es decir, usted va a tener bajo la manga una manera de entender que no todo el mundo sabe, que todo el mundo lo domina, sino los ingenieros de sistemas nos guardamos bajo la manga esa perspectiva y sorprendemos a nuestros empleadores, sorprendemos a la organización, a los gerentes, a la gente de alto nivel cuando hacemos propuestas. Y a veces, en realidad la mayoría de veces no lo entienden, pero si le explicamos con claridad de que se trata de hacer que la organización responda mejor a la modernidad, a las cosas que hoy en día se están requiriendo, sin duda vamos a tener mucha apertura y nuestras propuestas van a sentirse muy oportunas, ¿no? Y a veces sorprendentes, como me ha sucedido a mí. Por eso, claro, yo he compartido este conocimiento con la gente que trabaja conmigo, porque si no, no puedo avanzar haciendo los trabajos. No es que se oculte este conocimiento de una manera así, sino que la demás gente no conoce, pero la gente que trabaja con uno lo vas entrenando, lo vas ilustrando, le vas enseñando cómo se debe entender la organización desde el punto de vista de sistemas para poder trabajar hacia la propuesta. Si la gente que trabaja contigo lo entiende y digamos, queda convencido que así debe ser, el trabajo que ustedes van a realizar va a ser exitoso, va a tener un gran impacto. Entonces, ¿con qué nos encontramos entonces cuando necesitamos abordar la organización de una manera desde la perspectiva de sistemas? Entonces, nos vamos a encontrar con una manera de entenderlo que como digo, va a ser un tanto distinta a la del resto. Ahora, eso no quiere decir que nosotros despreciemos, ningunemos, menospreciemos el entendimiento del resto. No es así, cuidado, ¿eh? Eso hay que tener mucho cuidado. Si bien nosotros tenemos un entendimiento más completo, más amplio, eso no nos da la prerrogativa de decir que el resto son una tira de tarados o de que no conocen el tema. Para nada. La gente conoce, pero tiene su propia perspectiva. Hay que siempre tener en cuenta ello, porque siempre son apreciaciones que suelen ser muy valiosas, que enriquece nuestra manera de entender la realidad. Pero nosotros no debemos perder de vista cómo es que hay que articular la organización para poder hacer que esa organización, con las propuestas que tenemos, marche a su éxito, vaya exitosamente, que de eso también depende nuestra condición dentro de la organización, nuestro rol y también nuestra sobrevivencia. Ahora vamos a revisar eso hoy día. Vamos a decir, hoy día lo acabamos bien y ya el día miércoles conversamos sobre varias cosas y la próxima semana a ustedes les toca desarrollar los temas. Ya no me toca a mí, yo ya caí, yo ya me relajo. Ahora los temas que se vienen, usted lo tiene que explicar. Y para eso depende la cantidad de grupos que han presentado los trabajos estén. Usted va a tener 3 horas o 1 hora y media, porque son 2 grupos por vez, ¿no? Si solamente un grupo presenta el suyo, va a tener 3 horas para que haga su exposición con tranquilidad, serenidad, claridad, maestría, magistralmente, en fin, van a poder ustedes lucirse. No se olviden que las exposiciones son formales. Usted tiene que estar esa vez, en ese día, bañarse, peinarse,
ponerse una camisita con su corbata, de ser posible un saquito, y va a presentar con su grupo lo que ha podido investigar y desarrollar, ¿no? Tratando de explicar, escuchen bien, por favor, presten atención. Lo importante es la explicación que usted dé. En la exposición, lo que yo veo es que usted es capaz de explicar con claridad el tema que le ha tocado. ¿Ya? Escuchen bien, ¿eh? Presten atención. Y en esa explicación, usted da cuenta de la vinculación del tema con la ingeniería, la teoría, el pensamiento, la metodología, la filosofía de sistemas. O sea, ¿cómo vincula usted a los aspectos de sistemas, algún aspecto del sistema? No todo ello, sino... ¿no? Eso es lo que me interesa. ¿Cómo usted pone ordenadamente, claramente, el tema pausadamente, no a carreta limpia? Ya mucha gente cree que yo lo que estoy esperando es que usted me lea un PowerPoint, me lea algo. No, yo no espero eso. Yo lo que espero, el trabajo debe tener abundante información, inagotable información. No hay límites. Si usted consigue, no sé, 100.000 páginas de información, coloque. El trabajo yo lo evalúo por eso, por la cantidad de información que usted ha obtenido y cómo lo ha ordenado. Y la calificación se da también por la exposición. La exposición tiene que estar clara. Usted debe tratar de esforzarse para explicar con claridad para que sus compañeros lo entiendan y puedan luego, cuando yo tomo la prueba, el test, puedan poder responder, ¿no? Estén debidamente entendidos de aquello que le toca a usted para que ellos puedan responder a las preguntas que yo haré en la prueba final y en el sustitutorio, que espero que muy pocos vayan. Bueno, entonces, el tema es, ahora otra cosa, otra aclaración. Se pide que usted haga un video de 3 minutos, ¿correcto? Usted debe olvidarse, por favor, presten atención, olvidarse qué parte, no, es que ese video no es parte de la clase. Olvidarse que está en clase, olvídese. Es como si lo hubieran invitado a la universidad, no sé, de Missouri, lo ha invitado a usted a hablar sobre el tema que ha usted buscado, de la Universidad de Missouri. Y también que le han invitado, que han invitado temas de España. Y que también han invitado concurrentemente de Chile. Y usted va a dirigirse a todos esos, ¿no? A la gente de Missouri, en Estados Unidos, a la gente de España y de Chile, explicándole sobre un tema. Voy a hablar sobre este tema, vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Y entonces van a explicar de qué se trata el tema y le va a dar la explicación en 3 minutos. No saluda al profesor, a su compañero de estudios, nada de eso. ¿Está claro eso? Por favor, no vayan a equivocarse en eso, ¿ah? Porque si ustedes salen un desliz, que lo que están haciendo es dando una explicación para cumplir con un tema de un curso, sonaron. Ahí no, ustedes son expositores internacionales sobre el tema que les ha tocado para explicarle a los chilenos, a los españoles y a los americanos ese tema, en español por supuesto. ¿Está bien? ¿Está claro eso? No se van a confundir, ¿no? Muy bien. Entonces, con esa aclaración, o sea, el tiempo que usted tiene, no me pregunte, es aquel tiempo que se dispone toda la clase, ¿no? Yo estoy diciendo 3 horas, ¿no? Para dar tiempo a preguntas, una cosa así, o hora y media, para también introducir. Otra cosa más que me está olvidando. En esa oportunidad, yo bonifico de una manera importante a los estudiantes que hacen buenas preguntas. ¿Qué es una buena pregunta?
para cuando expone su compañero de estudio sobre un tema? ¿Qué es una buena pregunta? Una buena pregunta es aquella pregunta que indaga sobre algo que no se ha explicado o que se ha explicado mal, que está mal. Si usted puntualiza un error, un equívoco sobre lo que el expositor ha dicho en la exposición de clase, por supuesto hablando, esa intervención yo lo califico como muy buena. Si usted hace una crítica y dice, no, señor, así no debió ser esto, sino de esta manera, yo lo califico bien. No son preguntas triviales o básicas, elementales, triviales, o que haga repetir al expositor lo que ya dijo. No, esas no son preguntas que... Entonces, cuando yo bonifico, voy a bonificar buenas preguntas, una buena pregunta. ¿Correcto? Los expositores pueden decir, no lo sé, no lo encontré. Pues, eso son buenas respuestas. No lo sé, no lo entendí así, en fin. O puede ser también dándole una precisión mejor. Una buena respuesta es así. Una buena respuesta no es adivinar y querer atarantar al que pregunta. No es así. ¿Está bien? Yo noto que están hablando piedras, tratando de salir del paso de alguna pregunta que le han hecho que los ha agarrado fuera de ubicación. Yo voy a considerar que eso es una mala forma de responder. Entonces, ya con esas orientaciones, la próxima clase vamos a ir de frente a la exposición. No se olviden que todavía nos falta un test. Todavía nos falta un test, creo que es la última semana, la penúltima semana, no me acuerdo, de clase. Y que es ante el parcial, antes del final, perdón. Ese test trata de la lectura de un libro que está publicado, está en internet también, La visión de los líderes en la era digital. La visión de los líderes en la era digital. Esa lectura solamente es una parte de la lectura. Ustedes en la rúbrica van a poder ver qué parte de ese libro es lo que yo voy a tomar con test, ¿ya? En ese último test, que es el cuarto test, que es una práctica para este curso. Esos tests corresponden a una nota de calificación de una práctica. Este curso tiene 2 monografías y una práctica, ¿no? 4 prácticas, perdón. De las prácticas se anula una, la de menor calificación. Normalmente es la primera, pero es la de menor calificación. Y luego de los trabajos no se anula ninguno. Luego se saca el promedio de todo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos ahora, ¿alguna pregunta? ¿Tienen ustedes alguna pregunta que hacerme respecto a lo que consideren conveniente del curso, de los temas? Sí, dime. No te escucho, tu parlante, tu micro. El profesor, ¿el video de 3 minutos lo suben los dos o solo un No, integrante nomás? el video lo preparan los dos. Los dos deben participar. Es un Ya. solo video. El video, el trabajo que es un Word, el PowerPoint de la presentación. No, el video usted lo carga en YouTube y el URL va en un archivo texto. No, el archivo texto. El video es uno solo, se carga en YouTube, el URL va en un archivo texto, luego el Word donde va el trabajo, la monografía, que tiene que estar bien pulcramente hecho, bien indentado, en fin, y cuidar de todos los temas así de redacción, luego el PowerPoint. Son 3 cosas que se sube, que mal no me acuerdo. Es el PowerPoint, el TXT, el Word. Correcto. Bien. Entonces, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, estamos
entramos a este tema, que es el llamado el modelo del sistema viable. Vamos a seguir una línea de explicación sencilla para poder darle marco general y luego explicar de manera de detalle los aspectos que corresponden. En primer lugar, su autor, un personaje fabuloso, fantástico en la historia de la ciencia moderna. Y entonces este personaje muy importante es Staffordville. Staffordville, si ustedes leen un poquito su biografía, se trata de un personaje que tiene una condición excepcional, es de esos genios que aparecen en la historia, enorme, gigantesco, ¿no? Y va a tener un dominio más amplio de lo que se esperaba con el conocimiento de la época. Pero además Staffordville es un personaje que va a desarrollar una temática que, si bien es pertinente desde el momento, se lo articula procurando, teniendo el cuidado de que la gente de su generación lo entienda, lo comprenda, o sea, tenga capacidad para darle, digamos, aprehensión a estas ideas. Ahora, de entrada, la cibernética en sí no va a ser totalmente aceptada por los científicos clásicos. ¿Por qué? Porque acá digamos, la epistemología de la cibernética, así como de la ciencia de sistemas, golpea, daña, le hace yaya, le hace herida a la forma de entender la realidad que tenían los científicos de la época. Y entonces dicen, no puede ser. Uno es que se niega totalmente, se le califica de limitada, se le califica de insuficiente, querer entender los fenómenos de la realidad, los fenómenos de la naturaleza, en una secuencia lineal de causa-efecto, una consecuencia lineal de causa-efecto. Hay causa-efecto, sí, es cierto, pero acá se utiliza el concepto de circularidad, no de linealidad. Porque la linealidad es que, dado una situación, un evento, tiene como consecuencia otro evento, y a la vez a otro, y así sucesivamente, produciendo características o transformaciones que van a generar un desarrollo de un fenómeno que va a tener una forma determinada en un momento determinado. Linealidad, pues un enfoque lineal de una situación. Por eso se piensa en la ciencia clásica que digamos, las características de una situación determinada se debe a sus antecedentes, a su antecedente histórico. O sea, los marxistas hablan del materialismo histórico, porque le dan la lógica a las cosas al materialismo, que es un ente, digamos, ¿cómo se dice?, no inteligente, y que la consecuencia de esa regla de contradicción va a generar progresivamente una situación cada vez distinta. Pero la cibernética, como la ciencia de sistemas, no se apoyan en esa idea de linealidad, sino de circularidad. Es decir, que el progreso y la transformación de los fenómenos se van a dar por el hecho de que el fenómeno va a interactuar en el entorno donde se encuentra, y esa interacción va a generar una retroalimentación y, por lo tanto, una ida y vuelta entre el efecto que produce con eso que retorna al fenómeno, y el fenómeno va a generar cambios, correcciones, ajustes en virtud de ese proceso de retroalimentación. Y a eso se le llama una circularidad causal. Es decir, no es la causalidad no es lineal, sino
es circular. Y además, los diferentes aspectos que están vinculados a una determinada situación se relacionan, actúan entre ellas. Los diferentes aspectos que están en el mundo que rodea un determinado sistema o una determinada situación. De tal manera que el efecto de uno va a impactar en el otro y al ser transformado o a responder frente a la influencia que le da algún otro factor, genera un efecto sobre otro y otro a otro y así sucesivamente, generando una interacción circular entre ellos. Esta forma de entender no era muy fácil de entender en esa época. Es más, porque rompía el esquema básico del entendimiento de la ciencia clásica. Pero está por vir, y estoy contando esto entre varias cosas, hay muchas cosas que para la ciencia clásica no resultaba tan sencillo, tan amable de entender. Pero está por vir lo que hace es queriendo romper esa resistencia de que se le estaba quebrando la lógica del entendimiento clásico, lo que hace es que sus propuestas lo va a tratar de explicar y poner en código clásico. Es utilizar el lenguaje, los elementos conceptuales que se utilizaban en la ciencia clásica. De tal manera que los científicos que lo rodean, que pertenecen a la ciencia clásica, tengan una mejor posibilidad de entendimiento de esto que era totalmente nuevo. ¿Ya? Entonces, Stafford Beer se le conoce como el padre de la cibernética organizacional. ¿Ya? Y su contribución está en varios aspectos, pero lo importante en el campo de la organización, de la administración, es que va a plantear un individuo distinto, ya no la organización como se hacía antes, de una manera muy estructurada y rígida, sino va a plantear un entendimiento basado en este concepto de que la organización es un sistema complejo adaptativo, un sistema complejo adaptativo. Es decir, es un sistema, en primer lugar, es además un sistema complejo, pero que tiene una virtud, una cualidad, que se adapta. Y que esta característica explica su posibilidad de éxito en el futuro, posibilita su buen pronóstico en el futuro, es decir, explica su condición viable, la condición de viabilidad. Perdón, me van a permitir un ratito, voy a contestar una llamada.
Gracias, jóvenes. Así pasan las interrupciones. Bueno, decía entonces, está por vir el padre de la cibernética organizacional, cuya característica principal, fundamental, es introducir en la mente, en el entendimiento de la organización, una condición, la expresión, esta idea que es un sistema, está articulado, tiene dinamismo, que se trata de un sistema complejo, y entonces entra a otro campo. Cuando se piensa que no es complejo, circula por una forma, diferentes escuelas de entendimiento de la organización, la escuela llamada de la ciencia administrativa, la escuela burocrática, la alemana, la de Weber, la escuela francesa, la de Fayol, son escuelas de entendimiento simple, pero este le da un vuelco completamente extraordinario al entender que el fenómeno de organización es un fenómeno complejo, pero además es adaptativo, es decir, se transforma. La razón de ese entendimiento de adaptación es porque esta forma va a ser correlato de una nueva forma de entender la organización. La organización, desde el punto de vista de los científicos de sistemas, acá el científico más prominente en este entendimiento es Kenneth Bjorkling. Kenneth Bjorkling es el personaje, es un economista, pero su visión biológica de la organización es bien interesante. Y él dice, Kenneth Bjorkling dice, que la organización en realidad es un complejo biológico. Es un complejo biológico. La complejidad biológica nace de los elementos más básicos del mundo biológico, ¿no? Que son las células. Las células es el aspecto, según Bjorkling, más básico, fundamental de los seres vivos, ¿no? Las células. Pero las células organizadas, relacionadas, articuladas, visto desde el punto de vista de sistemas, constituyen tejidos. Y los tejidos, también unidos entre ellos en una siguiente capa de complejidad, la primera básica es la célula, la célula también es un elemento superior de complejidad a otro más elemental, pero de la célula subimos a los tejidos a otro, es a la siguiente capa de complejidad biológica, y cuando los tejidos se articulan para construir órganos, estamos mirando la realidad biológica desde el punto de vista de una siguiente capa de complejidad. Cada capa tiene un nivel de complejidad cada vez mayor hasta que se constituye la unidad biológica, que son los seres vivos, ¿no? Tu perro, el gato, el pajarito, el ser humano es una unidad biológica de cierto nivel de complejidad, creo que la séptima capa de complejidad biológica, según Bjorkling. Pero el ser humano no puede sobrevivir desarticulado de otros seres humanos. Y esa articulación básica de otro ser humano es la familia, el otro nivel, la otra capa superior de complejidad biológica es la familia y es la organización. Y todavía hay una capa superior a ella, que tiene que ver con las reglas, los principios que rige la sociedad como gran organización, que es la capa más alta de complejidad. Muy bien. Entonces, la organización es entonces un nivel de desarrollo, un nivel de complejidad biológica, y que actúa como un ser biológico. Y como está integrado por unidades biológicas inteligentes, que son los seres humanos, la organización es un conjunto de seres humanos organizados, entonces, según está por vir, la cualidad más importante del ser humano para sobrevivir, él es un biólogo de esos biólogos evolucionistas, él va a decir los
las especies van a vivir una condición de sobrevivencia selectiva, que va a darle lugar de sobrevivencia a los que tienen más capacidad para actuar en un mundo que se debate entre el depredador y presa, entre ser depredador y ser presa. Y el que sobrevive es el más capaz de adaptarse. Y el que es más capaz de adaptarse porque tiene capacidad, o tiene inteligencia adaptativa. Eso está, para el biólogo evolucionista de Staffordville, el ser que sobrevive más capaz debe ser inteligente y sea capaz, con esa inteligencia, de adaptarse. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este ser vivo que en el proceso evolutivo ha sobrevivido por su inteligencia y su capacidad adaptativa? El ser humano. Claro, yo diría también la cucaracha, ¿no? Este es un animal prehistórico. Pero los biólogos dicen el ser más inteligente que ha podido vivir, no el dinosaurio. El dinosaurio no tenía la inteligencia y la capacidad adaptativa, no por eso, siendo más fuerte, no es el más fuerte el que sobrevive, sino el más inteligente, el más capaz de adaptarse. Entonces, por eso Staffordville dice, si el ser humano es el ser inteligente que sobrevive, su organización, o sea, en conjunto, colectivamente, es mucho más inteligente, ¿sí o no? La inteligencia colectiva debe ser superior a la inteligencia individual, y por eso más capaz de adaptar. Toda la organización, siendo la expresión de la complejidad biológica de más alto nivel, desarrolla una capacidad de sobrevivencia por su habilidad a adaptarse en forma inteligente. Esa es en resumen, bien rápido, porque para entender eso hay que leer bastante, de lo que Staffordville considera a la organización como un sistema complejo adaptativo. Y esa es la razón por la cual explica su condición de viabilidad, su condición de buen pronóstico. Muchas de las deducciones que van a salir se deben a ese entendimiento. Entonces, en primer lugar, el entendimiento que tiene Staffordville es un entendimiento de la organización como ser vivo, biológico, en alta capa de complejidad, cuyas características están dadas por esa transferencia articulada más amplia de las capacidades humanas, porque la organización es un conjunto de seres humanos organizados con inteligencia, con propósito, con disposición de ganar, de triunfar, de tener éxito. Entonces, ese es el entendimiento que hay de la organización desde el punto de vista de Staffordville, ¿ya? Y crea este entendimiento, ¿ya? Y ojo que ese entendimiento tiene una referencia, va a ser una referencia, pero que él no la desarrolla propiamente, sino la va a desarrollar otro genio de la época que se llama Ross Ashby, que es un discípulo de Verdelafit, dicho sea de paso, es un gran discípulo de Verdelafit. Pero Ashby es el que plantea la base conceptual, la base de entendimiento conceptual de cómo debe ser entendida la organización si creemos que se trata de un nivel de alta complejidad biológica. ¿Cómo la debemos entender? Y lo que va a hacer es describir al estudiar, porque Ashby es un neurólogo, es un científico neurológico. Él va a deducir su profundo conocimiento neurológico del ser humano, va a extraer de él un marco, una representación conceptual de las características del sistema neurológico del ser humano, en la cual el punto central
es su inteligencia. Entonces, y sobre esa base, ese planteamiento. La obra de Ashby, de Ross Ashby, que es Introducción a la Cibernética, usted lo puede encontrar en internet. Está publicado no en español, sino en inglés, que es una de las obras fenomenales, digamos, de la ingeniería de sistemas, que vale la pena tenerlo, si no, estudiarlo, por lo menos familiarizarse con esa idea, ¿no? Pero un segundito. Bien. Entonces, la cibernética. Ustedes saben, la cibernética, la definición básica, ¿qué cosa es la cibernética? Es la disciplina o el ámbito de la ciencia en la que se estudian los sistemas con cero mecanismos o con mecanismos de control o de regulación. Eso es la cibernética. Y se considera que la cibernética organizacional es una ciencia. Es una ciencia que está vinculado al estudio de la organización efectiva. No de la organización en general a secas, sino una organización que tiene un propósito y objetivos que los puede lograr, que los va a lograr. Y entonces cuando yo adopto un entendimiento cibernético, o sea, viable de la organización, yo, requiero saber, ser consciente que lo que voy a hacer es hacer propuestas para lograr la efectividad de la organización, no solamente para entenderlo, no solamente para hacer un diagnóstico, también se utiliza para tener un diagnóstico, pero en un diagnóstico en términos de su efectividad, de su capacidad de lograr lo que se propone. Entonces, esto es muy importante. Bueno, hay una raíz, ¿no?, griega de la cibernética, ¿no? Viene el griego kuberti, ¿no? Arte de conducir. Arte de conducir. Esto es muy importante, esta referencia etimológica, porque la cibernética quiere decir, se le llama cibernética porque lo que quiere decir es que yo quiero entender un sistema con un mecanismo de regulación para, sobre ese conocimiento, ese dominio, ese entendimiento, saber qué aspectos manejar de tal manera que yo lleve el fenómeno, el sistema, la organización en este caso, pero en general se pueda llevar hacia un determinado propósito, conducir, ¿ya? La palabra también, Kubernetes, es una palabra que refiere a la gobernanza, al gobierno, al manejo, conducir algo, llevar algo hacia un determinado propósito, haciendo los ajustes. Fíjense, de esa manera deberíamos llamar el desempeño de un equipo de fútbol cuando está queriendo afrontar un compromiso en la que, si bien tiene información previa, en la práctica hay un desenvolvimiento de esa circunstancia en la que yo voy a tomar acciones tácticas y estratégicas para poder lograr el triunfo. Tengo que hacer ajustes, ¿sí o no? Esos ajustes significa, indicar, quizás el capitán, y a veces sucede que el propio entrenador da las indicaciones, oye, vete más al costado, adelántate, céntrala, ¿no? O sea, métela en diagonal. Entonces, esas indicaciones son indicaciones en el momento a efecto de lograr con éxito lo que se quiere. Eso antes no se veía al entrenador vital como un desaforado, que a veces ni caso le hace, sino ese rol de ajuste, de control y regulación, en la práctica lo hacía el capitán.
Pero ahora se pinta al capitán al más viejo, al que se respeta, no a la persona que sabe conducir el equipo. Pero entonces, acá hay un elemento fundamental. Cuando yo aplico este modelo, quiero hacer un uso de este modelo, un factor importante, un aspecto importante, es tener la seguridad que es posible mover las piezas que se requieran para hacer que la organización se conduzca retroalimentadamente, cibernéticamente, hacia donde se quiere llegar. ¿Está bien? Eso tiene que estar claro, ¿eh? Bueno, para poder tener entendimiento utilizan varias categorías, que son las categorías que provienen de la cibernética abierta, la cibernética biológica, que es la que desarrolla Dos Ashby. Ustedes lo van a poder mirar con bastante amplitud en esta publicación que él tiene, ¿no? Hay varias categorías que se introducen en el entendimiento de la organización como cosas novedosas. Una es el concepto de recursividad. Recursividad. Es un concepto bien extraño, como que las características que se dan en un ente articulado, que tiene la misma naturaleza en toda su composición, esa característica se reproduce en diferentes niveles, y se reproduce en diferentes porque recurre esas características en niveles más altos a partir de los niveles inferiores. Es decir, yo tengo la capacidad de interactuar, la célula tiene capacidad de interactuar, esa característica en ese nivel es un nivel de recursividad a nivel célula. El segundo nivel de recursividad se da a nivel de tejido. Recursividad significa mirar el funcionamiento, las características de algo en diferentes niveles o capas de su complejidad. ¿Ya? Entonces hay varios niveles de la recursividad, entonces es la reiteración característica, pero a nivel de los niveles de la más baja a la más alta. Entonces dice, de la más alta recursividad es cuando estamos hablando de los niveles superiores de la organización, los más bajos, los más elementales. Eso es muy importante porque se puede decir a partir de eso que cuando una organización es viable, es porque sus componentes deben ser viables, porque la viabilidad es una característica del sistema biológico organizacional, una característica que va siendo recursiva de manera básica y total. O sea, yo no puedo, hay recursividad cuando usted le detecten un cáncer, no lo quiera, pero hay mucha probabilidad que alguno de ustedes vaya a sufrir cáncer alguna vez, por el porcentaje que se da hoy en día, ¿no? Nosotros, mi esposa y yo, los dos hemos tenido cáncer, los dos, es decir, no es que uno. Es muy probable, ¿sí? ¿Cuánta gente usted no conoce? ¿Cuánta gente y familiares han tenido cáncer? Entonces, ¿por qué hay alta probabilidad? Entonces, cuando usted tiene un cáncer, le sale el cáncer en algún sitio, digamos, que le salga, no sé, en la oreja, cáncer a la oreja. A la lengua le salió Fujimori, así que no crean que es tan extraño que salga en un órgano cualquiera. Entonces, puede ir por mentiroso, ¿no? Pero bueno, le sale a usted la oreja por no haberme escuchado con atención. Le sale cáncer a la oreja. Entonces, ese cáncer que le sale, usted no puede decir, no, yo no tengo cáncer. El que tiene cáncer es mi oreja. No puede decir eso, ¿sí o no? Es bien torpe decir eso. Si tiene cáncer en la oreja, usted tiene cáncer. En la oreja, ¿está bien? Pero tiene cáncer. Además, el cáncer es recursivo. Quiere decir, se va reproduciendo, se va extendiendo, ¿sí o no? Es decir, cuando yo lo agarro a usted de cáncer en algún lado, lo tiene que lo antes posible combatir para que no recursee, no vaya a más niveles, porque va a tender o no a llegar a mayores niveles de afectación.
La recursividad es una característica de los fenómenos biológicos. Y entonces se dice acá, yo introduzco elementos o características de viabilidad en la organización y ese debe recursear a nivel de toda la organización. Lo va a hacer. No queda otra, ¿no? Entonces, ahí, ese principio se llama el principio de recursividad y se ve en los diferentes niveles. Otra categoría cibernética es la homeostasis. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado. ¿Alguien sabe qué cosa significa homeostasis? Ya, están buscando por Google. Homeostasis se refiere a esa característica de ciertos comportamientos químicos biológicos en la que hay una tendencia a mantener cierta estabilidad, un estado estable. Es decir, ciertas características tienen valores que circulan alrededor de un promedio, digamos, o de una tendencia, pero que mantiene un grado de regulación, de control, de estado estable. Entonces, por ejemplo, nuestra temperatura es una característica homeostática. Es decir, o sea, fluctúa, ¿no? De un valor y más o menos en promedio es 37 grados, ¿no? 37 grados. Pero a veces es más mayor, a veces menos, dependiendo de la actividad que hagamos, lo que hemos comido, en fin, de muchas cosas depende ese nivel homeostático. La nuestra es una característica, entonces, no es ese equilibrio, porque exactamente el equilibrio en el mundo biológico no debe existir, porque cuando uno está en equilibrio, desde el punto de vista físico, ya no, estás muerto, se dice, ¿no? No hay equilibrio, sino hay transferencia de energía, creación de energía, en fin, y siempre hay una variación. Y la homeostasis es una medición que se tiene alguna de esas características, pero que va fluyendo en el tiempo y que tiene un valor que se le considera más o menos estable, ¿no? Muy bien. Eso es la homeostasis. Entonces, esa categoría es muy importante porque la organización tiene comportamiento homeostático, debería tener comportamiento homeostático. En ciertos aspectos se necesita un grado de estabilidad, un estado estable. Pero hablar de esto estable no es que no cambie, sino va cambiando de una manera tal que sigue una ruta de desarrollo de la organización, pero manteniendo ciertos grados de comportamiento. Usted, por ejemplo, va creciendo, si no, usted crece, todavía está creciendo, ya no, sí, hasta cierta edad se crece, ¿no? Pero ese crecimiento, ¿qué significa? ¿Qué es lo que crece principalmente cuando uno crece en tamaño? ¿Qué es lo que crece primero? ¿Ustedes creen? ¿Qué es lo que crece primero? Cuando usted crece en estatura, crece el sistema óseo. El sistema óseo es el que crece primero. Si usted toma su leche, hace ejercicio, tiene más calcio, desarrolla su sistema óseo, va a crecer, ¿sí o no? Por eso se recomienda para los niños comer ciertos alimentos que le permitan fortalecer su sistema óseo para el crecimiento, se dice. ¿Está bien? Si crece su esqueleto, su sistema óseo, todo el resto crece. Eso se llama función alométrica del esqueleto. Entonces, si crece el hueso, crece el músculo, crece la piel, crecen las venas, crecen los tejidos, ¿sí o no? Porque no puede ser que crezca su hueso si no crece su piel. Usted quedaría estirado, ¿sí o no? Todo crece, ¿de acuerdo? Hay una condición que determina un desarrollo. Ahora, hay equilibrio, pero a la vez hay cambio, equilibrio y cambio. O sea, hay un estado estable, pero cambiando, porque usted no se queda abajo, va cambiando, va creciendo y tiene los demás también van a tener que crecer. Es muy raro que salvo que se trate de una normalidad que quiera crecer su hueso y no quiera crecer su músculo. ¿Sí o no?
O al revés, que quiera crecer su músculo y no quiera crecer su hueso, ¿no? Algunos desarrollan músculo, ojo, no crece el hueso, entonces el músculo crece al costado, ¿no? Fuerte todavía se vuelve. Pero bueno, no es lo normal. Lo normal es que hay un crecimiento acompasado. Y entonces a eso se refiere el estado estable. Otro aspecto importante, otra categoría interesante en el modelo cibernético organizacional es lo que se llama la ley de la variedad requerida. Y esto se le dice de Ashby porque hay mucha gente, muchos individuos que han planteado el tema de variedad. ¿Qué es la variedad? Es el juego de posibles comportamientos que usted puede tener. ¿Cuánta variedad tiene en actuar, en su capacidad de actuar? ¿Ya? Algunos tienen más variedad, más capacidad para desenvolverse de una manera u otra. Yo comparo siempre los grandes jugadores tienen una alta capacidad para que en el juego puedan tener varias alternativas, ¿no? Pelé, Maradona, podían mover ambas piernas, ¿sí o no? Dominar la pelota con ambas piernas. Eso le da mayor variedad, ¿sí o no? El Cóndor, ¿cómo se llama nuestro jugador? Que se perdió el gol y no clasificamos. No me acuerdo el apellido, pero le decían el Cóndor. Porque quiso patear con la izquierda, estando a la derecha, y no pudo, que se le fue la pelota. O sea, su juego de variedad, su alternativa de variedad era limitada, ¿ya? Entonces, siempre un mejor desempeño es cuando tienes mayor variedad, tienes mayor capacidad para actuar respondiendo a situaciones distintas y tienes un juego de respuesta a esa situación distinta, ¿correcto? Ojo, que eso es una conjunción de habilidades físicas y mentales, capacidades neurológicas. Y entonces dice que la ley de variedad requerida es una referencia a la capacidad de respuesta que uno tiene frente a una situación determinada, o a varias situaciones, ¿no? Que tú puedes responder, porque si no la tienes, da una situación determinada que se te presente, no la tienes, al no saber responder, fracasas. No puedes hacer lo que debes hacer. ¿Sí? Digamos, como ejemplo, los varones vamos estudiando, percibiendo cómo se comporta la dama. La dama. Y decimos ahora, así es, así, asá, yo cómo debo actuar. Si usted es una persona rígida, de un solo juego de posibilidad para actuar, va a tener menos posibilidad de éxito. Aquellos que son hábiles para ubicarse, se trata la situación de hacer un chiste, se trata la situación de hablar formalmente, si se presenta la situación más bien de ser flexible, no dócil, en otras circunstancias de ser, digamos, fuerte, serio y, ¿cómo se dice?, decidido. En fin, ese conjunto de variedad en la actuación le da una mayor posibilidad de éxito a lo que uno quiere. Y de eso trata la ley de variedad requerida de Ashby, de la capacidad que tiene la organización de dar respuesta a diferentes condiciones o situaciones del entorno, del contexto donde se encuentra la organización. Ley de variedad requerida. Nace de la biología. Este entendimiento nace de la biología. Es decir, el biólogo sabe que para que un animal, una especie pueda desenvolverse y tener capacidad para responder a las diferentes circunstancias cuando lo atacan o cuando él quiere obtener su presa o librar una situación del entorno en la que se encuentra, depende si tiene la variedad de respuesta requerida. Y eso es una ley. Entonces hay que tener, o sea, se supone que hay que tener
respuesta para todas las circunstancias que se nos vaya a presentar, ¿no? Ahora, acá se añade un concepto que le han agregado otros, porque ahí hablan de la ley de variedad requerida, pero otros hablan del principio de la variabilidad requerida, variabilidad, no la variedad, sino la variabilidad. ¿Y qué significa eso? Que más capacidad para resolver un problema, no solamente el que tiene un juego de alternativas frente a situaciones que pueden presentarse, sino que además las crea, puede crear un nuevo juego de respuestas. Variabilidad. Eso es la característica de la variabilidad. Algunos han introducido ese concepto y se han introducido también al modelo viable. Entonces, el modelo viable, que tiene esta revelación, está la imagen del dibujo que Stafford mismo habla, se refiere a la descomposición del ser humano neurológica, cerebral y neurológicamente entendido, que va a actuar en un entorno determinado. El modelo del sistema viable es un modelo cibernético que se utiliza para evaluar, diagnosticar una organización determinada, para producir un diseño organizacional y para que también sirva a fin de que quien dirija una organización pueda hacerlo bien, sirva para la gestión de las organizaciones humanas. El sistema viable, el modelo en sí define los aspectos más importantes, más estructurales de la organización, que tiene como característica esa estructuración que es altamente distribuida, pero que está muy bien cohesionada, altamente distribuida pero muy cohesionada, es decir, hay coherencia entre todo, y además que tiene capacidad para poder operar, actuar con eficacia. O sea, puede lograr obtener lo que se propone. Este aspecto o búsqueda que tiene cualquier gente que dirige una organización, ¿no? Bueno, alguna referencia, ¿no?, del origen cibernético organizacional. Stafford Beer va a trabajar, va a hacer sus estudios, su posgrado, en fin. Él se doctora a los 18 años. O sea, no empieza a estudiar en la universidad, sino ya tiene su doctorado muy, muy joven. Es un tipo sumamente estudioso, inteligente, desarrolla una capacidad apreciada extraordinaria, ¿no? Y en los años 50 él va a trabajar, luego de la Segunda Guerra Mundial, en empresas importantes, grandes, por su capacidad, ¿no? Y lo ocupan en ciertos temas en la que él va a tratar de ver cómo contribuir. Y muestra cierta insatisfacción por los métodos que se tenían en la organización que pertenecían a un entendimiento pues clásico, tradicional. Él se va a basar, como ya hemos comentado, en el comportamiento humano, en cómo el cerebro humano funciona y cómo es que el cerebro humano y todo el sistema humano produce sus acciones. Es por lo tanto una conceptualización sistémica y además sistemática, bien ordenado, desde la perspectiva de 5 sistemas que obran entre ellas recíprocamente. Ahora, cuando uno dice cuántos componentes tiene el modelo viable, escúcheme bien, uno dice 5 componentes. Componente 1, el componente 2, el componente 3, 4 y 5. Son 5 componentes. Se le ha dado una denominación, pero hay que tener cuidado con no restringir esas denominaciones a lo que cada componente es. Otra cosa, cuando tú divides algo, tú dices en 5 componentes. Esa división que uno hace cuando algo divide uno, o divídete algo en 5 partes, ¿no? Ayer hemos celebrado algo en mi casa y mi hija ha traído una torta
y éramos 6. Una torta pequeña, entonces divídete la torta. Entonces agarra el cuchillo y corta en 6 pedazos. Es decir, la suma de la cantidad de pedazos hace la torta. ¿Correcto? Entonces, cuando uno divide algo, puede dividir de esa manera, como una torta. O como un rompecabezas. Uno arma un rompecabezas, está todo unido, todo constituye el todo, ¿no? Todas las piezas articuladas es el todo del rompecabezas. Tú desarmas el rompecabezas y cada pieza es una pieza independiente y distinta, quizás no diferentes, se pueden parecer a ellas, pero es distinta a la otra, ¿correcto? Cuando yo parto un rompecabezas, cada pieza es una parte que es distinta y ocupa un lugar diferente a la otra. En el modelo viable, cada componente no es así. No es como partir un rompecabezas o una torta en las partes de la gente que se la va a comer. No es así. Porque un componente puede incluir, cuando yo veo un componente, ese componente puede incluir aspectos que están referidos a otro componente. Pero cuando se ve desde el punto de vista de ese componente, está articulado para entender la función que tiene dicho componente, incluyendo aspectos o elementos que tiene otro componente. De tal manera que la suma de esas partes es más que el todo. La suma de esas partes es más que el todo. No es partes totalmente diferenciadas. Ya, eso hay que tener en claro. Entonces, bueno, ya hemos mencionado que tenemos varios conceptos, ¿no? El modelo cibernético, que es un modelo retroalimentado con 0 mecanismos, que es un mecanismo de regulación, los nuestros, y que lo expliqué, estados estables que se muestran a lo largo de la vida, el desarrollo de un sistema, capacidad adaptativa que es capaz. ¿Y qué cosa es la capacidad adaptativa? Es capacidad de adaptarse y de adaptar. Repito, la capacidad adaptativa es capacidad de adaptarse y de adaptar. Yo me quiero sentir cómodo. Ahora ustedes saben que el gobierno ha establecido que las clases sean virtuales, ¿no? Para esta semana. Y yo cumplo esa indicación. No, bueno, pero mis nietos también están en clases virtuales. Entonces, yo les he tenido que ceder mi estudio. Ellos están en mi estudio. Y yo me he venido a mi cuarto. Miren, ahí está mi cama. ¿Lo ven? Ahí está mi cama. Enorme mi cama. Enorme, gigantesca. Ahí puedo jugar lo que sea. ¿Ya? Estoy en mi cuarto. Me adapto. ¿Correcto? Para eso he traído mi computadora. Acá he traído una mesa plegable bien chévere que tengo. Y traigo me adapto en el sentido de que ahora me tengo que poner contra la luz. Estoy frente a la ventana. Porque si yo me pongo contra la ventana, por este lado, me oscurezco, pero me pongo así como para que se me vea. O sea, adaptarme significa yo me adecuo, pero además yo adecuo el lugar. Por capacidad adaptativa es capacidad que tengo para yo adecuarme a las circunstancias, pero además adecuar las circunstancias. Ambas cosas deben producirse. ¿Está claro? Capacidad adaptativa no es que yo me adecuo solamente, sino capacidad adaptativa significa que yo adecuo el ámbito donde estoy. ¿Cuántos de ustedes no piensa casarse? No piensa casarse. Piensa vivir solo, sin pareja. Yo tengo que decir pareja, sí. Sin una esposa, iba a decir, pero hoy en día ya ese concepto, en algunos casos. Pero ¿cuántos de ustedes no piensan casarse en el futuro? Ninguno.
Todos piensan casarse a pesar de lo feo que hemos salido, pensamos casarnos, ¿no? Ustedes tienen esperanza de casarse alguna vez, ya, está bien. Si se han casado, pero no ya no es tan feo. ¿Cómo no me voy a casar yo? Dirá usted. Ya, piensa usted casar en el futuro. Pero al casarse, dos sistemas se van a juntar. Dos sistemas con antecedentes, formas de ser distintos, ¿ah? ¿Sí o no? Que usted va a tener que ser sometido a un proceso de adaptación. Y ella también, o él, como quiera. O sea, la pareja también se va a tener que someter a un proceso de adaptación. Ambos van a tener que cambiar. Y en algunos casos, usted va a pretender, en todos los casos uno pretende que el otro cambie. Bien conchudo, ¿no? Así somos, pues, ¿no? Bien frescos. Queremos que la pareja cambie, ¿no? Así soy yo, ¿no? Es la expresión más estúpida que hay en el ser humano, ¿no? Ya, pues, pero así soy yo. ¿Que no me conoces? Esas son las expresiones. Cuando yo hacía la terapia psicológica familiar, alguna gente decía eso. Lo que pasa es que ella no me conoce como esa. Cachetado, un zapatazo para... No, señor. Ambos tienen que cambiar. Y no es que el otro tienes que... Seguramente con lo que hagas vas a producir un cambio en la otra persona. Eso se va a dar. Pero es tu esfuerzo de tú adaptarte a ella, como ella adaptarse a ti, que va a generar un efecto de simbiosis adecuada, buena, alegre, si no se vuelve tóxico. Estoy usando la expresión, está de moda decir, ¿no? Es una relación tóxica. Tóxica. ¿Por qué es tóxica? Porque tú quieres que tú seas el rey, que a ti te quieran, te obedezcan, tú quieres ser el rey, y la otra también quiere ser la reina, ¿no? Hay que adaptarse. La adaptación es un proceso de va en doble sentido, jamás en un solo sentido. Si no, no te adaptas. Repito, si tú quieres que el ambiente quede tal cual y solo tú cambies, mueres, te aburres, te da tortícolis, en fin, tienes que adecuar las cosas. Si al revés, tú crees que solamente el ambiente debe adecuarse a ti, mueres también. O te matan, ¿no? Te matan. O sea, el ambiente te va a matar. Tú tienes que también ceder. Capacidad adaptativa, no sé si me estoy dejando explicar. Cuando hablamos de capacidad de la organización es por doble sentido. Que la organización debe adecuarse al mundo que lo rodea, pero a la vez debe actuar de tal manera que transforme el mundo que lo rodea. Capacidad adaptativa. No se deben olvidar este concepto que hacia adelante en la vida profesional, en los estudios de la vida profesional, es muy importante. Muy bien. Ya hemos hablado de la variedad y la variabilidad, ¿no? Capacidad de responder y capacidad de crear respuestas nuevas. Eficiencia, aquí es un concepto, la eficiencia sistémica ya, yo se lo explico en las primeras clases, no es lo mismo que la eficiencia económica. La eficiencia económica es lograr más con menos. No. Acá para nosotros es aprovechar lo máximo, cualquier aspecto, cualquier medio, cualquier recurso que tengamos en la organización. Y la eficiencia es lograr maximizando el aprovechamiento de las cosas hacia un propósito que tenemos, ¿no? Principio de recursividad, ya le expliqué, ¿sí o no? Que hay unas características que van tomando el lugar de una manera recursiva en las diferentes capas o niveles de complejidad de la organización. Y ley de variedad requerida es que esa capacidad de variedad sea la suficiente, por lo menos suficiente, debería superarla, a la que a los estímulos, condicionamientos, perturbaciones que el medio te da, que pueda responder ante las exigencias de donde se desenvuelve. Son las características que la organización debe desarrollar y es la que se utiliza. El nuevo sistema viario no es un marco de referencia. ¿Qué cosa significa marco de referencia? No es un método. Cuando alguien me dice modelo viario es un método, está jalado. Ya no dejo hablar más, está jalado. No es un método, es un marco de referencia.
¿Qué cosa es un framework o marco de referencia? Es una esquematización de diferentes aspectos que debemos considerar frente a una situación determinada. Marco de referencia. Yo para cocinar tengo una receta, es decir, un procedimiento, un método, ¿ya? Tengo un método. Pero el marco de referencia depende. Si se trata de comida china, de comida criolla, ¿qué más? No, las dos que conozco. Entonces, yo para comida china, en mi marco de referencia son ingredientes chinos, están calentura de la cocina, está la manera como se le da el sabor. El sabor es un marco de referencia. En mi metodología me va a decir que debo hacer en cada paso, pero el marco de referencia es para la comida china. Imagínate que comida china y no tenga en mi marco de referencia la cebolla china, no ¿cómo se llama? El sillao, ¿no? En mi marco de referencia son aspectos que debo considerar para algo. La metodología son pasos que debo dar para lograr alcanzar o hacer algo, ¿no? Bueno, entonces, el modelo vial es un marco de referencia para aquellas organizaciones que las consideramos sistémicas, que consideramos que son además integradas y que además actúan con alto grado de cohesión, alto grado de cohesión. La sustentación teórica del modelo del sistema viable surge de la neurofisiología, ¿no? Cuyo aporte principal es Ross Ashby, ¿no? Ross Ashby. Bill sostiene que el modelo o el símil, ¿no? La referencia similar adecuada para las organizaciones humanas es o debe ser el sistema nervioso humano. Sistema nervioso humano. La organización del modelo viable es un sistema humano del mayor nivel de complejidad, ¿no? Es un sistema biológico, no, más que humano, biológico, de la mayor nivel de complejidad. Tengo que ponerle lo que debe ser. Espérenme un segundito. Permítame un segundito. Porque tengo que, en ese sentido, hacer la corrección pronta, si no luego estoy en problemas repitiendo la misma cantaleta. Espera un segundito. Bien, entonces, decíamos entonces que la organización desde el punto de vista de la viabilidad es un sistema biológico del mayor nivel de complejidad. Es muy importante esta referencia que mostramos, que es una pintada que así está por ver. Esto es la referencia gráfica que se utiliza pedagógicamente para saber de qué estamos hablando. Entonces, primero, el modelo viable se trata de una organización, y acá está pintada la organización. Esta es la organización, esto que está acá, ¿ya? Es una organización que tiene que actuar en un entorno determinado, ¿ya? La organización actúa en un entorno determinado, en un país, en una ciudad, en un ámbito, en un rubro determinado, su entorno. Entonces, ojo que el entorno en realidad está compuesto de varios entornitos. Yo me desenvuelvo en un entorno determinado, pero tengo un entorno
específico en la universidad, ese es mi entorno de desempeño. También tengo un entorno familiar, ¿no? Tengo un entorno amical, etcétera. Es decir, el entorno de la organización pueden ser varios, y todos esos varios constituyen el entorno de desempeño de la organización. En la organización va a tener 5 subsistemas, 5 componentes, 5 macrofunciones o funciones, si quieren ustedes. Uno de ellos se le llama operación. Un subsistema, un componente se llama operación. ¿Qué cosa es? Una referencia a todo aquello que le permite actuar, hacer las cosas. ¿Ya? El otro subsistema es el sistema de coordinación o monitoreo, que permite articular lo que se hace, todo aquello que se refiere a lo que se hace, a la coordinar lo que se hace, se llama subsistema de coordinación. Y luego hay un subsistema de cohesión, que es el que asegura que ese quehacer que se va a monitorear y coordinar tiene reglas que permiten su articulación. El otro subsistema es su sistema de inteligencia. Su sistema de inteligencia, que es todo aquello que permite a la organización razonar, entender lo que va a suceder o lo que viene sucediendo y va a suceder para que tome las acciones que le permitan éxito en un escenario futuro. Eso es inteligencia. Todo aquello, el sistema de inteligencia es todo aquello que le permita actuar de una manera hacia el futuro, que normalmente produce en la organización cambios. Y lo último es el sistema de política, que es aquel que establece la naturaleza de la organización, lo que es la organización, lo que pretende la organización. ¿Ya? Todo aquello que define eso se le llama su sistema de política. ¿Ya? Así está dividido los componentes del sistema viable. No sé si me alcanza para la gente. Ya. ¿Cuál es el símil neurológico que hemos hablado? Hemos dicho que el modelo viable lo que hace es explicarnos cómo debe ser la organización a partir de creer que la organización puede comportarse como un ser inteligente. Es decir, un ser biológico, una unidad biológica de alto nivel de complejidad, ¿no? Articulado por seres humanos. ¿Cómo debe funcionar? Debe funcionar como funciona el ser humano, que es inteligente. Y por lo tanto, debe tener los elementos, los aspectos que caracterizan la actuación inteligente del ser humano, la actuación adaptativa del ser humano, la capacidad de éxito que tiene el ser humano, la capacidad de sobrevivencia que tiene el ser humano, la capacidad de éxito que tiene el ser humano. ¿Y dónde radica eso? En su sistema neurológico. Entonces, para explicar y darle características a cada componente del modelo viable, vemos el sistema neurológico que lo aporta Ashby y lo asociamos a aquellas características que están escondidas, referidas en los diferentes componentes, los 5 componentes del sistema viable, ¿no? Uno es operación. Operación es aquello que permite actuar al ser humano. ¿A qué se refiere? A los músculos, a los órganos físicos que el ser humano utiliza para actuar. Es el símil operacional que está en el modelo neurológico, es el músculo y los órganos. El segundo componente, que es el componente de coordinación, de monitoreo de la organización, es su actuación, su característica, su componente están referidos a aquellos que en forma similar se dan en el sistema nervioso comprensivo. El sistema nervioso comprensivo es aquel que hace que tú, al hablar, muevas la lengua casi automáticamente, ¿sí o no? ¿Tu lengüita acaso tú le ordenas que se ponga de cierta manera para expresar una palabra? No, ya lo distraste. Tu lengüita ya lo distraste. Para hablar en tu idioma, tu cerebro saca, ideas que lo reproduces y abres la boca, respiras, exhalas aire, expulsas, de una manera sincronizada o no.
coordinada. Cuando caminas, das un paso, el otro paso está coordinado. Esa capacidad de coordinación está escondida, grabada, establecida en el sistema nervioso comprensivo. El tercer subsistema, que es el sistema de cohesión, es el símil, es el similar al cerebro bajo. El cerebro bajo es aquel que establece ya condiciones fisiológicas y químicas en el ser humano que están dadas ya y que lo tienes, tú produces adrenalina, bilis, etcétera, para responder a tu funcionamiento orgánico, ¿correcto? ¿Dónde están puestas esas condiciones que le dan coherencia, consistencia, cohesión a la organización? En el cerebro bajo. Ahí están establecidos. El tercer componente del modelo viable es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad que tiene un sistema para que, establecido un escenario futuro o un posible escenario futuro, actúes de manera exitosa, se dice de manera asertiva, en ese escenario futuro. Antes has tenido que pensar qué viene en el futuro para ver cómo debes actuar. Ese razonamiento está en tu cerebro bajo. Y el último componente, que es el componente política, se refiere a las funciones cerebrales más altas, que establece tu característica. Tú eres, digamos, un ser humano que tiene comportamiento varonil, ¿sí o no? Tú has determinado eso, o así has crecido, te has desarrollado. El cerebro, las funciones cerebrales altas, el cerebro alto, digamos, ha establecido esas características ya establecidas. De repente quieres cambiar, ¿sí o no? Cambias. Entonces, en la parte cerebral más alta tienes que cambiar ese entendimiento para poder mantener tu naturaleza, tu propósito consistentemente. ¿Ya? El cerebro alto es la que determina las condiciones más características y el propósito del ser humano. Y en este caso, así se le llama, política se le llama en el modelo viable, que hace esa función. Preguntas. No hay preguntas. Ay, caray. Bien, jóvenes. Entonces, nos encontramos el día, entonces, miércoles, para acabar con esta explicación. Chicos, muy buenas tardes.